Max Planck, interesado en buscar algo universal en la naturaleza de todos los cuerpos brillantes, descubrió que la luz es irradiada en pequeños paquetes de energía. Cuando Albert Einstein resolvió el problema del efecto fotoeléctrico, confirmó que los paquetes de energía de Planck existen como partículas en el campo electromagnético. Combinando los puntos de vista de Planck y Einstein, de Broglie sugirió que no solo las ondas podrían comportarse como partículas, sino que las partículas podrían comportarse como ondas. Erwin Rödinger pensó que si se suman un número suficiente de ondas de diferentes longitudes, el resultado es una onda que está concentrada en uno u otro lugar como una partícula. Entonces Max Born vio que mientras que es evidentemente imposible para una partícula crear una estructura de onda visible, un grupo de partículas cuyo comportamiento está determinado por las probabilidades puede desembocar en una estructura que se asemeje muchísimo a una interferencia de ondas. Y Werner Heisenberg vio en ese mismo hecho el intercambio entre las características de la luz como partícula y las características de la luz como onda. Cuando las incertidumbres de posición y cantidad de movimiento se combinan, el producto es aproximadamente igual a la constante de Planck. Y esto comienza con la constante de Max Planck y cerrando el circuito acaba en la constante de Planck. Esa es la ironía. La búsqueda de la verdad se convirtió para Planck en un viaje que conducía al corazón de la física cuántica. Sin embargo, hasta el final, nunca aceptó las profundas implicaciones de su propio trabajo. Y el caso es que tampoco lo hizo Albert Einstein, quien dijo: parece difícil ver las cartas de Dios, pero no puedo ni por un momento creer que Él juega los dados como pretende la teoría cuántica actual. Harían falta nuevas generaciones de brillantes científicos jóvenes para aceptar completamente las implicaciones asombrosas de la nueva teoría. Ellas honran y obedecen a las leyes de la mecánica clásica, pero adoptan también la teoría cuántica. Hasta ahora, nadie puede negar la perfección teórica de la nueva física, ni el hecho de que realmente funciona. En Austria, Erwin Rödinger, reflexionando sobre las implicaciones del trabajo del científico francés, elaboró una teoría propia extraída de las ideas de de Broglie. Una onda tiene una amplitud y una longitud de onda, pero no tiene ni principio ni final, ni nada parecido a la posición determinada de una partícula. Lo que continúa siendo cierto si se la suma una onda de la misma longitud de onda, ya sea en fase o fuera de fase. Pero si se suman ondas de distintas longitudes, se altera la forma resultante. Si esas longitudes de onda son próximas, y especialmente si se suman más ondas de longitudes de onda próximas, el resultado puede ser un tipo de onda concentrada en una región limitada del espacio. De manera que con una gama de longitudes de onda, y por lo tanto una gama de cantidades de movimiento, se puede construir algo parecido a una onda situada en un lugar bastante determinado. Pero debido a que tiene una gama de cantidades de movimiento, se extiende cuando se desplaza. No es verdaderamente una partícula y no es verdaderamente una onda. ¿Qué es realmente? Es la descripción más clara posible de la naturaleza de los fotones y de los electrones, de la materia que forma el universo y todo lo que hay en él. Y como idea, en 1926 fue el corazón y el alma de la mecánica ondulatoria de Erwin Rödinger. La luz al pasar por dos rendijas causa una evidente interferencia de ondas, la cual se revela claramente como una configuración de franjas luminosas y oscuras. No hay duda de que la luz es una onda. Solamente las ondas se comportan de este modo. De manera que la pregunta es: ¿cómo puede la luz
estar formada por partículas y a pesar de eso producir interferencias como las ondas? Si la luz está formada por partículas, fotones, cosas pequeñas e individuales que no pueden llegar como una estructura extendida, entonces cada partícula tiene que golpear sobre la pantalla en forma individual. Un único punto de luz aquí, por ejemplo, otro fotón allí. Es imposible predecir con exactitud dónde aparecerá un punto, pero es posible ver que lleguen más fotones a unos lugares que a otros. De hecho, hay una probabilidad mayor de que lleguen más fotones a ciertas zonas. Y finalmente, debido a esas probabilidades, el resultado será una determinada estructura de difracción parecida a una onda y constituida por partículas. Observen, por ejemplo, lo que ocurre en el interior de un conductor donde un retículo de iones positivos son neutralizados por electrones móviles y en constante movimiento. Un campo eléctrico que atraviesa un conductor hace que fluyan electrones hasta que se acumulen en la superficie, repeliendo el movimiento de nuevos electrones. Pero eso significa que el campo eléctrico en el interior de cualquier conductor llega a ser cero cuando se establece el equilibrio electrostático. Por tanto, en una superficie cerrada en el interior de un conductor, no hay flujo a través de ella. De modo que la carga neta en su interior debe ser cero, pero puede haber carga en la superficie, e independientemente de lo que haya en el exterior, la carga de la superficie hace que el campo en el interior sea igual a cero. El magnetismo, actuando entre polos magnéticos diferentes, también atrae. Y actuando entre polos magnéticos iguales, repele. La sutil diferencia entre el magnetismo y las otras fuerzas consiste en que los polos magnéticos nunca están solos, siempre están en parejas y ambos son iguales y opuestos. A pesar de sus diferencias, la gravedad y la electricidad obedecen a leyes de fuerza similares, y así lo hace el magnetismo también. Electricidad y magnetismo. Electricidad y gravedad. Cuando los físicos comprenden esas dos fuerzas, se acercan a la escala y a la estructura del universo. Pero para completar el viaje necesitan hacer una conexión con otra fuerza, la que aparece en el fenómeno del magnetismo. El magnetismo difiere de la gravedad y de la electricidad de forma muy sutil. La gravedad, una fuerza que actúa entre masas, siempre atrae. La electricidad, actuando entre cargas diferentes, también atrae. Pero actuando entre cargas del mismo signo, repelerá. El magnetismo, actuando entre polos magnéticos diferentes, también atrae. Y actuando entre polos magnéticos iguales, repele. La sutil diferencia entre el magnetismo y las otras fuerzas consiste en que los polos magnéticos nunca están solos, siempre están en parejas y ambos son iguales y opuestos. A pesar de sus diferencias, la gravedad y la electricidad obedecen a leyes de fuerza similares, y así lo hace el magnetismo también. Electricidad y magnetismo. El nexo entre esas fuerzas se reveló en un aula magna de física.